eh, después de ver, para concluir cada uno de estos tiempos peligrosos, terminamos o concluimos hablando de otro movimiento que se dio en los años 90 y a finales, conocida como el pragmatismo. El pragmatismo, hermanos, es esta tendencia o esta ideología que afirma que algo es verdad siempre y cuando funcione. ¿Me explico? Si funciona, es verdad. Si no funciona, no es verdad. Pero obviamente esto es un error. La pregunta de muchos era, entonces, ¿qué funciona? ¿Qué es lo que funciona para la iglesia? ¿Qué es lo que se necesita para llenar las iglesias? Y entonces, esto es lo que vamos a ocupar las iglesias. ¿Qué es lo que puede hacer que la iglesia, o en la iglesia, los hermanos produzcan dinero para la iglesia? Entonces, después de que usted ha decidido eso, usted puede determinar qué es la verdad. Si nos sirve, si produce, si atrae gente, si trae más ofrenda a la iglesia, entonces esto es algo que tenemos que ocupar, porque esto está trayendo resultados, según es lo que el pensamiento pragmático o pragmatista, ¿no? La clave para evangelizar son los métodos, son las formas de presentar lo que resulte, lo que pueda funcionarnos. Y fue lo que yo les comentaba al término de la semana antepasada, donde la iglesia empezó a ocupar diferentes métodos o formas de presentar el evangelio, con conciertos, con diferente forma que ocupa el mundo, porque si eso funciona, entonces eso era lo que necesitaba la iglesia. ¿Sí me explico? Cuando mucha gente ocupa esta frase que usted conoce, no importan los medios, sino los fines. O el fin justifica los medios. Pero esto es un grave error bíblicamente, ¿sí? No podemos ocupar esa metodología humanista, ¿no? Entonces, la gente en la iglesia se empezó a preocupar por los estilos, por las formas de predicar. Y hoy usted puede recordar en medios televisivos se presentan pastores con su traje de box, hablando de que pues, vamos a luchar por Cristo, o hacen faramayas de muchas cosas, se visten, hablan, hacen chistes, hacen diferentes formas con tal de que esto traiga resultado a la iglesia o a lo que ellos persiguen. Entonces, este es uno de los asuntos que hemos planteado, o de lo que hablaba el pragmatismo. Ellos quieren buscar o tenían el deseo de la mayor probabilidad de tener éxito era a través de estrategias, la mercadotecnia o el uso de la mercadotecnia de este tipo de formas. Ahora, terminamos con una que hemos visto y que vemos hoy, que es el sincretismo. También concluye o se presenta casi de forma paralela al pragmatismo, y el sincretismo es afirmar que todos debemos adorar a un Dios. Y la gente dice, no importa el Dios que creas, que adores, lo importante es que creas en qué, en algo. Y el sincretismo, lo que trataba, o la teoría del sincretismo es dos posturas opuestas amalgamadas. Esto es imposible. Es un ecumenismo, pero elevado, ¿me explico? ¿Cómo dos pensamientos, la propia palabra dice, podrán caminar dos personas que están, ¿qué? ¿En desacuerdo? ¿Podrán caminar juntos? No pueden. Y es por eso que no podemos unirnos en yugo, ¿qué? Desigual. Pero el sincretismo buscaba esto. Y levantó la bandera el yihad. ¿Sabe qué es el yihad ecuménico? El yihad es la guerra santa moderna, que hoy, especialmente los grupos radicales musulmanes, hablan del yihad. Es un movimiento fuerte, ¿sí?
Ellos inclusive justifican el matar por el yihad. Hay muchas posturas del yihad ecuménico que hoy se ven. Entonces, todas estas épocas que ha vivido y enfrentado la iglesia son tiempos, ¿cómo, hermanos? Tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Es lo que dice el versículo 1 de la segunda carta de Pablo, capítulo 3, verso 1. Entonces, todas estas épocas nos demuestran lo difícil que ha sido para la iglesia enfrentar este tipo de posturas, de ideología. Y por lo tanto, quiero que esto lo subraye o lo trate de memorizar. No podemos permitir hoy que haya predicadores débiles, predicando a iglesias débiles, más bien predicando mensajes débiles que formen iglesias débiles. Predicadores débiles producen mensajes débiles y por lo tanto dan como resultado iglesias que débiles. Hay demasiado peligro y es por eso que debemos preparar, y es la urgencia, y aunque hoy lo decía nuestro hermano Josué en la mañana, la escuela dominical es algo que no debería de existir, porque los niños tendrían que ser enseñados ¿dónde, hermanos? En sus hogares, por su padre y por su madre, o por sus abuelos. Pero sus abuelos andan enseñando cosas no tan santas, ¿eh? Tenemos que estar preocupados por formar una niñez, hermanos, y una adolescencia fuerte ¿en quién? En Cristo, en la fe de Cristo. Hoy es mucho peligro para ellos. Ellos necesitan estar preparados para enfrentar los postreros días, que son tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Entonces, hoy los que promueven la enseñanza de todo lo que acabamos de ver, de todos esos tiempos peligrosos, se describen aquí. ¿Cuál es el resultado o el efecto de estos planteamientos ideológicos que ha enfrentado la iglesia? ¿Por qué tipo de hombres producen? Vean usted, versículo 2 en adelante, ahí están. Se aman, no vamos a escribirlo todo, perdón. Hombres que en primer lugar se aman ¿a quién? A sí mismos. Pero también aman, ¿qué, hermanos? El dinero, aman el dinero. Y obviamente la conclusión, porque no voy a describir ahorita todo, terminen siendo hombres que aparentan ser piadosos, pero simplemente que sus resultados o no tienen ninguna eficacia. ¿Por qué, hermanos? Porque sus hechos o su vida no demuestra su fe. Qué lamentable, ¿no? Se llaman cristianos, aparentan ser creyentes, aparentan amar a Dios, pero se aman a sí mismos, aman el dinero, por lo tanto, Dios está fuera de ellos y su vida es totalmente ineficaz respecto a su fe. Versículo 5, teniendo forma de piedad, ¿no? Dice el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. No son piadosos, porque cuando tienen que demostrar su fe, amando a su prójimo, cuidando de su prójimo, no lo hacen. Versículos 6 y 7, podríamos decirlo, están carentes de la verdad, nos dice, estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden aprender, ¿qué, hermanos? La verdad, no pueden llegar a conocer la verdad, carentes de verdad. Y por lo tanto son mentes corruptas porque han rechazado la verdad. Ahora, por favor, todos vamos al versículo 9. Verso 9, por favor. Mas no irán más adelante. Dice así.
no irán más adelante, porque su qué, su insensatez será manifiesta a quienes, hermanos, a todos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Pues no van a progresar, porque su insensatez, como decimos, la insensatez es una persona, pues, híjole, bueno, yo lo diría de otra forma, pero quiero decirlo de forma apropiada, torpe, ¿verdad? Un insensato es un cabeza dura, ¿no? Un necio, que no decimos que no ves, no te estás fijando. Es como que el hombre que en plena guerra sale como si fuera de la Alameda, ¿me explico? No puede salir así. Ese es un insensato. Esta persona, entonces, no progresarán porque son obvios. Y el ejemplo que Dios nos da ahí son dos hombres, Janes y ¿quién? Y Jambres. Hombres que hicieron cosas similares a las de ¿quién? A las de Moisés. Eran hechiceros, ¿cierto o no? Tenían poder de Satanás, de demonios. ¿Y ellos convirtieron también sus varas en serpientes o no? Sí lo hicieron. Pero nunca pueden compararse con el poder de Dios. Entonces, su progreso es más aparente de lo que es real. Y los que pueden discernir, nos damos cuenta, por eso es importante tener discernimiento, porque el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, de discernimiento. Y por eso la palabra de Dios usa formas muy sencillas. ¿Acaso no ves que el cielo está ¿qué? Nublado? Y si un cielo está nublado, ¿qué significa? ¿Que va a qué? Pues va a llover. Entonces, pueden ser populares. Janes y Jambres eran populares ante todo Egipto, ¿sí o no? Era gente reconocida. Pero hoy lo lamentable es que las iglesias quieran convertirse en iglesias populares, populachas. Pero Jesús no vino a ser populacho, hermanos. No vino a hacer ferias, ¿me explico? No vino por aplausos. No vino a hacer teatros o payasadas. Eso es lo que a la gente le gusta. Janes y Jambres eran populares. ¿Y consiguieron lo que querían? Pues sí. Fueron aplaudidos por la gente. Como aquellos que hacen oraciones y ocupan vanas repeticiones para que la gente los ¿qué? Los oiga. Entonces, estos pueden tener gran audiencia. Y hoy, hermanos, hay iglesias con una capacidad económica que tienen programas televisivos, programas en radio, que son populares, pero, hermanos, uno tiene que saber y conocer si lo que ellos están dando es la verdad de Dios o simplemente están usando el Evangelio, están siendo mercenarios del Evangelio. ¿Sí? Entonces, la primera razón por la que debemos de predicar, porque todo esto que se explicó en más de un mes, hermanos, es la primera razón. ¿Por qué debemos de predicar? La primera razón es porque vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Hay tiempos peligrosos. Ese es el punto. La segunda razón, vamos por favor, acompáñenme al versículo 10. Versículo 10, por favor. Dice ahí, tenga usted la Biblia a la mano, dice, a mí me gusta este punto, lo que dice aquí. Dice, pero tú, a diferencia, bueno, aquí cuando lo está diciendo, pero tú estás separando. Tú eres alguien, y aquellos de los que hablamos, del verso 2 al verso 7, son otros. ¿Sí me explico? Timoteo, tú no te perteneces a estos. ¿Sí? Dice versículo 10. Tú has seguido mi doctrina. Ellos no siguieron mi doctrina. Tú sí. Tú has seguido mi ¿qué? Mi conducta. ¿Sí o no? Tú has seguido mi ¿qué?
mi propósito, tú has seguido mi ¿qué? Mi fe, tú has seguido mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Tú has enfrentado persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron a mí en Antioquía, Iconio, en Listra. En Listra Pablo fue literalmente casi dado por muerto. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó en Listra, hermanos? Lo agarraron como lagartija, ¿me explico? Apedreadas. Así fue. Entonces tú has enfrentado esto, persecuciones que has sufrido, y de todas, dice Pablo al final, tú sabes, Timoteo, me ha librado ¿quién? El Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir de forma piadosa, los que quieren vivir la forma correcta, siguiendo a Cristo, todos aquellos que quieren hacer esto, ¿qué van a padecer, hermanos? Persecución. Y Pablo le dice, pues mira, me has seguido tú a mí, ¿por qué te vas a desviar? ¿Por qué no vas a continuar? ¿Sí? Verso 10, tú has seguido, y ahí subraya algo, mi doctrina. Y luego mi conducta. Yo quiero decirle que estas dos cosas son o forman lo que conocemos como integridad. Doctrina es la enseñanza y conducta es el resultado de lo que he aprendido. ¿Me explico? No puede haber integridad si no tengo conocimiento. Primero tuvo que recibir Timoteo enseñanza. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde qué? Desde Eunice y quién? Loida. Por eso, ¿dónde están nuestros hijos? Desde la niñez. Doctrina y conducta producen hombres íntegros. Entonces, lo que tú enseñas y cómo te conduces, Pablo enseñó a Timoteo, pero Pablo le dio ejemplo en conducta. No solamente fue hablar y hablar de Pablo, fue enseñanza bíblica, pero conducta bíblica de Pablo, lo que hizo que Timoteo tuviera un excelente maestro. ¿Me explico? Y lo llevó en un resultado de integridad. Entonces, luego le dice, tú seguiste mi propósito. Mi vida, o la vida de Pablo, hermanos, fue una vida apasionada. Pablo fue un hombre apasionado. ¿Apasionado por qué, hermanos? Por el Evangelio. Era un hombre apasionado desde antes de conocer a Cristo, ¿sí o no, hermanos? Tan apasionado que perseguía a quienes, a los cristianos. Era un hombre de convicciones, entregado por lo que creía. Imagínense cuando conoció a Cristo, no, pues era un loco por el Evangelio, en serio. Por eso él lo dice. Para muchos es locura, pero para nosotros es el poder de Cristo, es ¿qué? Poder para salvación. El Cristo crucificado. No hacía otra cosa que predicar a quién, hermanos, a Cristo. ¿Y a Cristo cómo, hermanos? Crucificado. Porque era el acto más grande que Pablo no podía entender. Un Dios entregando su vida por los suyos. Entonces, Pablo le está diciendo, tú seguiste mi enseñanza, seguiste mi conducta, seguiste el propósito de mi vida, has adoptado mi pasión que tengo por la iglesia y por los hermanos, ¿sí? Y ahora, entonces, también mi fe es la palabra que ocupa, que puede sustituirse como fidelidad. Y no solo eso, sino que también has aprendido paciencia, porque ocupa la palabra paciencia. Me has seguido en tal y en paciencia. Y luego de paciencia, ¿qué dice? En amor, ¿sí? Perseverancia. Todas esas son cualidades personales de Pablo. Integridad, virtud, cualidades, etc. Entonces, Pablo le recuerda.
Tú estuviste ahí cuando fui perseguido. Tú estuviste ahí cuando sufrí. Y cualquier persona que quiere vivir piadosamente en Cristo o vivir para Cristo, ¿qué es lo que tenemos que esperar, hermanos? Que el mundo nos aplauda, que el mundo nos reconozca, que el mundo siempre hable bien de nosotros, porque siempre de los cristianos se habla tan bien, hermanos. ¿Sí es, hermano? No, no es así. Nosotros haciendo cosas buenas, la gente ¿cómo habla, hermanos? Mal. Y de los que hacen mal, ¿saben? Son buenas personas. Entonces, vamos a terminar. Versículo 13, por favor. Después le dice, mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿cómo, hermanos? Hermano, pues es lo que decía, por eso decía su hermano en la mañana, las cosas no van a mejorar, hermano, no espere que las cosas mejoren en nuestra sociedad. Cada vez va a ser una sociedad más inmoral, más degenerada, y veremos cosas aún que, hermanos, peores. Engañando y siendo que, hermanos, engañados. 14, pero persiste, no importa, le está diciendo, viene lluvia y no solamente vendrá lluvia, sino vendrá ¿qué? Granizo, ¿me explico? Y granizo grande. Y el cielo se va a poner turbio y oscuro. Pero tú, le dice, ¿tú qué? Tú persiste. ¿Pero persiste en qué, hermanos? En lo que has aprendido. Y te persuadiste, no solamente en lo que has aprendido, sino que te convenciste, ¿sí? Sabiendo de quién has aprendido. Entonces, a mí me encantan estas palabras. En otras, parafraseando un poquito, porque me gusta parafrasear, le está diciendo, tú continúa y tú acuérdate de quién aprendiste estas cosas. ¿De quién las aprendiste? ¿De quién las aprendió Timoteo, hermanos? De Pablo. No, su papá era romano, griego, ¿no? Griego. Bueno, no era judío, eso que quiere decir. Era gentil. Entonces le dice, pues tú las aprendiste de mí y te has olvidado que fui yo llamado por Dios. ¿Se te olvidó eso, Timoteo? Y así como yo fui llamado, tú también fuiste ¿qué? Tú también fuiste llamado. Filipenses 4:9, lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Las cosas, no, ese es 13. Las cosas que han aprendido, recibido, oyeron y vieron en mí, practiquen esas cosas. Lo que viste de mí, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, ¿eso qué? Eso hacer, imitar. ¿Qué está diciendo, hermanos? Bueno, él está diciendo, no hagan nada diferente. No tienes por qué hacer algo diferente. Tienes que seguir predicando, predicar la palabra, no solo por momentos, no solo cuando te gana el deseo de predicar, no solo cuando te escuchas algo de repente o ves que sucede algo, no, tú tienes que predicar todo el tiempo por amor a quién, hermanos, a los santos. ¿Por qué debemos hacer, hermano? La primera razón para predicar es porque vienen tiempos peligrosos o vivimos tiempos peligrosos. La segunda razón de la que estoy hablando, hermanos, es por nuestros, ¿qué, hermanos? Nuestros hermanos. Hoy nuestros hermanos en la fe necesitan la palabra de Cristo, hermanos. Sí. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, pero los hermanos de nuestra iglesia, las mujeres de nuestra iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia, los hermanos que no han venido, las familias que hoy no están, los hermanos que hoy podrían estar aquí cantando con nosotros, adorando a Dios, y hoy no están. Tenemos que predicar por ellos, hermanos, por el amor que sentimos por ellos, porque Pablo tenía una carga por los hermanos de qué, hermanos, de todas las iglesias. Entonces, termino diciendo, hermano, que ¿qué es lo que quería decir Pablo con esto? Hay personas que han vivido antes de nosotros que hicieron esto, hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos?
Antes de nosotros hubo una generación de hombres y mujeres que ¿qué hicieron, hermanos? Predicar la palabra. ¿No? ¿O sí o no? ¿Usted sabe de generaciones anteriores? Hombres que estuvieron parados ahí predicando la palabra de Dios. Matrimonios, jóvenes que estuvieron aquí alabando a Cristo. Y lo único que hicieron es, aquí está ¿qué? La estafeta. Ahora sigues tú. Yo ya no estoy, ya no está una Tejeda, ni una Quesada, ni un Feliciano Contreras, ni muchas familias aquí. Pero lo que te han dado es que, hermanos, la estafeta, para que entonces tú continúes. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo que hicieron ellos. Y ellos lo aprendieron de quiénes, hermanos, de otros anteriores a ellos, ¿sí o no, hermanos? Porque ellos también recibieron la estafeta. Y cuando recibes la estafeta tienes que seguir, ¿qué, hermanos? Corriendo. Entonces, vamos a terminar. 2 Timoteo 2:2, por favor. No hay nada que debamos hacer diferente a ellos, hermanos. ¿Qué es lo que se hacía antes? Enseñar la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Enseñar la palabra. ¿Qué es lo que se hacía antes? Vivir la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vivir la palabra. No hay nada que reinventar, no hay nada novedoso que hacer, hermanos. Antes se alababa a Dios y hoy se tiene que ¿qué? Alabar a Dios con nuestras Biblias, con nuestros cantos, con todo un corazón entregado para Cristo. Póngase de pie y lea la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que tomar el legado y seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Lo que de mí oísteis ante muchos testigos, 2:2, 2 Timoteo 2:2. Esto encarga ¿a qué? A hombres fieles que sean, ¿qué, hermanos? Idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay 4 generaciones. Pablo le enseñó a quién, hermanos? A Timoteo. Y Timoteo tenía la tarea de enseñar a hombres fieles. Para que esos fieles le enseñaran a quién, hermanos. ¿Ya ven los 4? Pablo, primera. Segunda generación, Timoteo. Tercera, los hombres fieles. Y estos tenían que enseñar a quiénes. A otros. 4 generaciones que tenían que estar haciendo, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Entonces, hoy me entristece y me sorprende que a veces no nos percatamos de las grandes vidas de hombres que existieron atrás de nosotros. Cómo se dieron su vida, cómo vivieron. Y es importante, hermano, yo si le recomiendo algo es lea biografías de hombres o mujeres que sirvieron a Cristo. Y trate de decir, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero ser como ese hombre que amó a Cristo años atrás. Él enfrentó tiempos peligrosos, hermanos, como yo también lo hizo. Y yo quiero vivir para ti. Dios les bendiga.